La justicia es una cosa artesana, ¿eh? Esto de la inteligencia artificial y todo eso, no. Hay que hacerla con la inteligencia de una persona, con los sentimientos de una persona. ¿La justicia es justa en España? El juez que piense que no se ha equivocado, ese no es juez. Juan Carlos Zapata, presidente de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. ¿Cuál es la visión desde dentro de los funcionarios? Tú vas a Estados Unidos y sabes qué educación tienes y qué sanidad tienes. Chavales jóvenes que están ya en edad laboral que no pueden independizarse. Eso os llegará tarde o temprano, seguramente a los tribunales. He sido muy criticado, sí, por supuesto. En la época del COVID, ni un político puede no mirar a la cara a los jueces ni al revés. Seguimos sin tener ley de emergencia sanitaria, ¿eh? ¿Tú has tenido presiones alguna vez? Yo creo que un juez tiene que haber vivido. A mí eso de que un juez esté en una cápsula de cristal no me va. Al Juan Carlos de aquella época le diría, acertaste muchacho. Las normas que han regulado el COVID, ¿ha derogado el derecho de manifestación y el derecho de reunión? Hoy entrevistamos a Juan Carlos Zapata, que es presidente de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. Vamos a hablar de cómo toma decisiones un juez, de cómo está la justicia en España. Vamos a hablar de cómo vivió el COVID a través de la justicia y qué decisiones tuvieron que tomar. Y vamos a hablar de un montón de temas de candente actualidad, como el tema de los alquileres y otros muchos que te van a hacer entender cómo es ser juez en España y cómo está la justicia en España. No te lo pierdas. ¿La justicia es justa en España? Empezamos fuerte, ¿eh? También. Sí, esto... Sí. Yo creo que sí, que la justicia es justa en España. En realidad, la justicia es como lo que ocurre siempre, va por barrios. Si a ti te ha tocado un caso y no han acertado, pues tú considerarás que la justicia no es justa, ¿no? Pasa un poco como la sanidad, si te aciertan y estás contento, pues bien. Yo creo que hay que ser serios y hacer una valoración muy de conjunto. Y sobre todo lo que yo creo que es más importante es el sistema. Yo creo que nos dará tiempo de explicar un poco, pero fundamentalmente el sistema en general, con muchos agujeros también, pero el sistema en general es justo, porque hemos procurado que los prestadores de la justicia sean justos y sean independientes. Claro, eso es una labor de muchos años y que tenemos mecanismos para que eso sea así. Yo creo que el sistema es justo. Pero vamos, yo como digo siempre, en un pleito hay dos partes, mínimo, y a veces hay muchas más. Es imposible que todos salgan contentos de una decisión, absolutamente imposible, o sea, ontológicamente imposible, como dirían. Entonces, bueno, si salen más del 50%, pues fíjate, ya vamos muy bien, ¿no? A ver, es mi trabajo, yo estoy contento con lo que prestamos. ¿Que podríamos hacerlo mejor? Por supuestísimo, como todo. Porque lo que siempre digo, la justicia es una cosa artesana, ¿eh? O sea, esto de la inteligencia artificial y todo eso, no. Es una cosa artesana, es una cosa que hay que hacerla con la inteligencia de una persona, con los sentimientos de una persona, con la empatía de una persona, que es la que presta el servicio, y por supuesto con muchísima gente que está alrededor, ¿eh? Abogados, procuradores, técnicos, peritos, los funcionarios, el letrado de la Administración de Justicia. Imagínate la cantidad de gente que está alrededor de la justicia para que salga bien. Y toda esa gente es importantísima. Entonces, claro, hay que pensar un poco que no solo hay que hacerlo todo bien para que al final un tribunal o un juez, en condiciones óptimas, pues dé una buena solución al caso. En fin. ¿Qué acojona más? ¿El tribunal de cuando te presentaste a la posición de juez o el Tribunal Supremo cuando dijiste la entrevista para entrar en el Tribunal Supremo? No, por supuesto el de juez, sin ninguna duda, vamos. Yo era un crío, me acuerdo. Y además, bueno, ahora me da mucha nostalgia recordarlo. Claro, no existían móviles, ni el AVE. O sea, íbamos en un tren que tardaba 3 horas y media a Madrid. Era muy divertido. Y entonces, pues íbamos a una pensión, claro, porque no sabías cuándo iba... Esto, el sistema de la oposición era que tú tenías que presentarte al tribunal. Y entonces, pues no sabías cuándo te iba a tocar, porque iba por un listado, bueno... Y entonces yo recuerdo que había huelga de trenes y pues le dije, llamé a casa desde una cabina y dije, oye, que no sé cuándo voy a volver a casa. Cuando me toque, leer el examen y ya volveré. Entonces mi padre, que en ese momento se acababa de jubilar, creo, claro, no me llamó ni nada y cogió el coche, un Opel Omega que tenía estupendo. Cochazo. Y vino allí a la plaza, no sé si has estado alguna vez en el Supremo, Sí. Es muy bonito el edificio y tal. Porque nosotros nos examinamos en el Supremo, que todavía impresionaba más, claro, en aquella época.
Y entonces recuerdo que yo comí en una cantina que estaba ahí al lado, en un tal, y mi padre estaba comiendo en la de al lado. O sea que salimos los dos a la hora del examen y digo, papá. Bueno, pero cuando lo vi, la verdad es que me tranquilizó mucho. Cuento una anécdota siempre que en aquella época te preguntaban cosas, aparte del examen, era un examen que ya estaba hecho, tú lo tenías que leer, luego te preguntaban, y a mí me preguntaron algo relativo a la letra de cambio. Como mi padre había sido empresario, dijo, mi chico se la sabe. Seguro. Bueno, no tenía nada que ver. Quiero decir, pasabas muchos nervios, pero lo de ahora, claro, hay que tener en cuenta que esto es una cosa personal. Quiero decir que me imagino que habrá muchos compañeros que les impresionará mucho ir al Consejo para presentarse al Supremo. Yo ya lo hice. Me parece también que en ese momento de tu final de tu carrera, ¿no? Que yo más o menos lo pienso así, que es mi final de mi carrera, me lo dan bien. Pues que no, pues estoy en un puesto magnífico aquí, quiero decir que tampoco me va a preocupar mucho. Yo lo veo un poco como estas eliminatorias de Copa del Hospitalet con el Zaragoza. Que el Hospitalet tiene mucho que ganar y el Zaragoza todo que perder, no sé cómo deciros. Sí, sí. Entonces yo voy al Supremo como el Hospitalet. O sea, tengo muchísimo que ganar y poco que perder, porque, bueno, si no me lo dan, pues si es que estoy... A ver, hay que tener en cuenta que donde mi puesto es un puesto estupendo. O sea, no me refiero... Es un puesto que profesionalmente es muy bueno. Estoy en un tribunal con unos compañeros fantásticos, que estás todo el día creciendo jurídicamente, con pleitos súper interesantes y tal. Quiero decirte que para mí profesionalmente ya estoy en un sitio estupendo. Quiero decir que ya sería, bueno, un culmen, pero bueno, que no pasa nada porque no me lo dieran, vamos. O sea, eso que no me pone muy nervioso, vamos. Que, claro, tantos años de profesión, al final, ¿qué sentencias son las que más te han marcado? Es decir, estas sentencias profesionalmente, o has tenido que invertirles más tiempo, o te han hecho dudar de alguna cuestión. ¿Cuáles son las sentencias que recuerdes que... No sé, tampoco te creas que yo dudo mucho, ¿eh? Me quedo más tranquilo. Sí. No es que no dude, a ver. Lo que sí que hago, y eso yo creo que a mí me tranquiliza, me ha servido mucho, es... Yo le doy muchas vueltas, como todo el mundo, a las cosas, ¿no? Vale. Entonces, y eso a lo mejor lo puedo contestar, cómo se hace una sentencia, ¿no? Cómo tomamos una decisión. Sí. Vale. Entonces nosotros, el tribunal... Bueno, si estás de juez unipersonal, pues estás de juez unipersonal y cada uno lo hará de una manera. Eso ya no me puedo meter. Pero en el tribunal sí que hay un procedimiento tasado. Entonces, cada asunto tiene se nombra un ponente, que es la persona que se encarga de llevar ese asunto al resto del tribunal. Vale. Entonces, los asuntos de tu ponencia, pues hombre, les tienes que dedicar más tiempo que a los que luego deliberas. Bueno, entonces el sistema es, te vienen los asuntos, en los que son de tu ponencia, los tienes que estudiar tú y los vas estudiando. Cuando ya el asunto está ya bien, trabajado, lo llevas a deliberación, que se llama, que es un día a la semana en el que llevamos los asuntos que tenemos ya estudiados, trabajados y tal. Y señalados, entonces los señalamos ese día, porque todo tiene una transparencia que se llama ahora, ¿no? Vale. Y en ese momento es cuando debates el asunto. A veces no lo resuelves ese día. O sea, como digo yo, el toro al toril, al corral, porque no está el toro para torearlo. Le damos más vueltas y tal. Quiero decir que cuando yo resuelvo un asunto ya definitivamente, en un tribunal ya no le das más vueltas. No sé si me estoy explicando. Has llegado hasta ese momento. Como cualquier obra humana es finita. Y por supuesto que nos equivocamos. O sea, el juez que piense que no se ha equivocado, ese no es juez. Es un iluminado. No. O sea, tú te equivocas, por supuesto. ¿Cuáles son los casos que más te impresionan? Pues yo creo... Fíjate que a lo mejor no los casos que la gente piensa que son más populares o tal, pues temas a lo mejor de alguna responsabilidad sanitaria, por gente que ha quedado en unas condiciones, bueno, en fin. Temas, por ejemplo, de educación. Llevamos un asunto que todavía no tiene sentencia, pero que sí que tiene un arreglo, la escuela de Caneto. No sé si os suena este caso. Ese caso me gustó porque demostraba otras cosas que no solemos ver, ¿no? 20 padres que quieren poner una escuela en el Pirineo y que por problemas burocráticos pues no han podido ponerla y que incluso estuvieron a punto de que se le quitase la escuela.
Ahí nosotros adoptamos una medida relativamente rápida. Mantuvimos la escuela con unas medidas de seguridad. Esos casos, a lo mejor, no sé, son más cercanos a mi forma de ser, a mi, bueno. Pero luego los casos son todos, quiero decir que... Y bueno, pues a lo mejor, bueno, pues a la Romareda, que están aquí tan icónica en Zaragoza. Bueno. Te tocó, no, sobre la Romareda te tocó. Sí, nos tocó relativamente, bueno, nos tocó a mí, en realidad el último caso, ¿no? El que además ya tenía una importancia relativa, que fue cuando se quiso que fuera el propio club el que hiciera las obras. Entonces, bueno, pues ahí también adoptamos una decisión cautelar, pero luego parece ser que el club ya no consiguió financiación y entonces ya tuvieron que volver otra vez a hacer lo que al final están haciendo, que es una sociedad pública con el club, bueno, para que se hicieran las obras entre todos, ¿no? ¿Se puede preguntar de qué equipo eres? Sí, de Zaragoza, sin ninguna duda. Oye, pues tengo que hacerte una pregunta. ¿Cómo se convive con la emoción zaragocista y la sentencia sobre la Romareda? ¿Cómo se convive un juez? ¿Cómo convive en eso? Pues muy fácilmente. Nosotros, o sea, un juez tiene que ser una persona, eso es fundamental. Una persona tiene sentimientos, tiene corazón y tal, pero no pasa nada. Es decir, yo soy un enamorado de Aragón, soy de aquí, soy un enamorado de Zaragoza y continuamente estoy poniendo sentencias sobre el Plan General de Zaragoza, el Plan de Interés General de Aragón, Plaza 4.0, yo qué sé, millones de casos que son muy importantes para todos. Tú quieres, bueno, uno tienes unos colores, pero no significa que no puedas ser independiente en un tema que es como la construcción de un estadio, ¿no? Bueno, aparte de que en realidad todas las cosas que hemos hablado del Zaragoza no tienen mucho que ver con el Zaragoza, tiene que ver con eso, con el estadio, ¿no? Bueno. ¿Cómo ves al equipo este año? Mal. Estaba muy contento antes, pero el otro día... Yo soy muy de Víctor Fernández, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque Víctor Fernández me ha dado muchas alegrías a Zaragoza. Y me parece un hombre como nosotros, un sufridor. O sea, me parece es que más que un entrenador, me parece bueno, pues un fan, ¿no? Del equipo. Y bueno, no sé, yo creo ahora actualmente la defensa. Hay que armar una defensa. Hay que trabajar. Sí, hay que trabajar. Yo la veo lo más flojo. Que hablamos mucho de los funcionarios, del mundo funcionarial y demás. Tú eres funcionario. Sí, bueno, eso podríamos hablarlo, ¿eh? ¿Eres funcionario o no? O sea, ¿cómo se determina tu puesto? Soy funcionario en el sentido de que me paga el presupuesto del Ministerio de Justicia y tengo unos deberes y unas obligaciones, pero formo parte del Poder Judicial. Eso es importante. Exacto. O sea, hay una parte que es muy importante que no la tienen otros funcionarios, ¿vale? Que hay mucho comentario sobre los funcionarios en la parte social, digamos, socialmente se habla mucho sobre los funcionarios. ¿Cuál es la visión desde dentro de los funcionarios? Porque al final tenemos los recursos suficientes, la gente es comprometida, la gente no es comprometida, ¿cuál es tu visión desde dentro? Porque yo creo que es más acertada seguro que lo que vemos sin palpar, porque no estamos en relación en la parte de la sociedad. A ver, lo que sí que es cierto que yo he estudiado mucho sobre funcionarios, eso no me lo puede quitar nadie. Quiero decir que serás de los tipos que más han estudiado sobre funcionarios. Bueno, es una materia que me ha tocado mucho y bueno, he estudiado. De hecho, también doy clase de función pública en la San Jorge, en la Universidad de San Jorge. Bueno, y bueno, pues un tema que me ha preocupado. Yo creo que, a ver, el mundo de la función pública en España es muy diferente de otros países. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y la mayor parte de funcionarios son prestadores de servicios. Es decir, no tenemos una mano muerta ahí, como se decía antes en el siglo XIX. No. Luego, igual que nos ha pasado con otras cosas, la Constitución nos dijo dos cosas muy importantes. Primero, que tenía que haber un principio de igualdad en el acceso a la función pública. Eso es muy importante. Y segundo, que los funcionarios se someten a la ley. Esas dos cosas para mí son fundamentales. Y ya lo ha dicho bastante la Constitución, entonces todo eso funciona de esa forma. Por eso tenemos una buena sanidad pública, como la justicia, muy mejorable, todo es muy mejorable. Pero es porque hemos construido esa sanidad pública con funcionarios, ¿eh? No hemos subcontratado esta sanidad pública, esto es importante. Tenemos una educación potente pública porque hemos construido esa educación pública, ¿eh? Desde tal. Y aquí también quiero decir una cosa. La Constitución también nos dijo que la educación es libre, que cada padre puede elegir la educación. Por lo tanto, tenemos que sostener también una parte, aunque sea más pequeña, de educación privada, para que la gente que quiera seguir con una educación privada la tenga.
Pero lo fundamental no nos tiene que quitar nadie. Es la sanidad pública y la educación pública. Porque eso yo entiendo que es lo único que nos vertebra como país. Si toda la educación y la sanidad no fuera pública, no nos vertebraríamos como país. Tú vas a Estados Unidos y sabes qué educación tienes y qué sanidad tienes. No me quiero meter en la campaña, pero ya eso me faltaría. Pero hombre, yo tengo muy claro esas 2 o 3 cosas, las tengo muy claras. Por eso cuando la gente dice, ¿hay muchos funcionarios? Bueno, vale. Pero ¿bomberos? Ayer se quemó al lado de mi casa un garaje ahí y tal. Tardaron 1 minuto en llegar los bomberos. Porque tenemos un parque de bomberos bueno. ¿Que cuesta dinero? Por supuesto. Pero tenemos esa garantía, Eso no ocurre en todos los países. Eso lo tenemos que tener muy claro. Tenemos un servicio de urgencias. Yo tengo amigas médicos de urgencias que son una delicia. Y porque lo hemos trabajado, hemos tenido, etcétera. Si eso no lo hubiéramos hecho así... Yo por eso cuando dicen, ¿tenemos muchos funcionarios? Bueno, lo que tenemos que hacer mucho es construir un sistema de seguridad social potente. Lo tenemos hecho. Ahora tenemos unas grandes preguntas que no soy yo el adecuado para responderlas, pero que las tengo en la cabeza. ¿Cómo vamos a sostener el sistema con los sueldos de 1.300 euros? Ese es el problema ahora. O sea, nosotros ahora, que es un problema que está conectado con todo. Vamos a ver, tú tienes chavales jóvenes, mis hijos, que están ya en edad laboral, que lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo, estas huelgas que ha habido últimamente, no pueden independizarse. Primero, por un lado, no cobran un sueldo relativamente pequeño para cómo está el nivel de vida ahora. Sí. Y segundo, todo es carísimo. El otro día estuve en Bonaria. Porque yo doy algunas conferencias en la Universidad de la Experiencia, no sé si lo conocéis eso. Sí. Es una maravilla de la universidad pública. Y entonces fuimos a Épila, y entonces le dije al Ángel Luis Monge, que es el director de la Unidad de Experiencia, oye, ¿por qué no vamos a Bonaria? A mí me parece muy interesante. Fuimos. Y entonces el de Bonaria nos estaba diciendo que querían expandirse por Madrid, pero no podían, porque lo que vale un local en Madrid no lo puede sostener Bonaria. Son tiendas pequeñitas de menos de 300 metros para que puedan abrir los domingos. Vale. Es un problema. Tú te vas a Madrid a trabajar, no puedes tener un piso solo. Tienes que vivir en un piso compartiendo habitaciones. Ahora la gente ya no compra inmuebles para arrendarlos. Compra inmuebles para hacer habitaciones. O sea, ese es el futuro que tenemos. Yo ahí me resisto. Yo me rebelo ante eso. ¿Qué te parece? Soluciones. Eso es. Exacto. Y tú córtame cuando sea, porque yo no paro de hablar. Yo encantado de no cortarte. Soluciones, vaya. Por supuesto que tiene que haber soluciones. O sea, lo que no podemos tener es la desesperanza de que esto va a ser así. ¿Intervenir el mercado? Pues a lo mejor es una solución. Te iba a preguntar sobre lo que está pasando de alquileres intervenidos, porque eso os llegará tarde o temprano, seguramente a los tribunales. Es una medida que está adoptada, lo que pasa es que como en España tenemos este sistema tan peculiar de sistema básico, normativa autonómica y todo esto, que esto sí entiendo que a la gente le cueste, porque nos cuesta a los profesionales. El Estado ha dicho, usted puede fijar que determinadas zonas se limite el precio del alquiler, ¿vale? Y esto, pero el problema que tenemos es que esas zonas las señalan las comunidades autónomas. Entonces hay comunidades autónomas que están por esa labor, que es Cataluña, fundamentalmente, y hay otra comunidad autónoma, por ahora, que no va a señalar esas zonas con posibilidad de limitar en la renta. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Es un tema que no vamos a saber si funciona o no funciona. Dicen que en otros países no ha funcionado. No lo sé. A mí me parece que solo tenemos el Estado para intervenir en el mercado. Es decir, y la Constitución lo dice. Yo creo que por lo menos habría que tener alguna solución en forma de intervenir en el mercado. Si eso luego no es eficaz, pues tampoco hacemos nada, ¿eh? ¿Qué es lo mejor de todo? Vivienda pública, por supuesto. Vale, eso sí. Claro, eso yo creo que todos están de acuerdo. Hay mucho suelo, pero claro, ahora no hay promociones. Yo creo que a los promotores no se les están poniendo las cosas fáciles para hacer vivienda. Y como la vivienda privada sigue siendo muy
pues bueno, pues muy rentable para el promotor, pues ahí estamos en un momento complicado. Pero bueno, este momento ha ocurrido también, ¿eh? Quiero decir que no creo que estemos peor que cuando se acabó la guerra y se estaban empezando a hacer viviendas de promoción pública. O sea, eso seguro. Que la justicia va por modas. Te van viniendo casos de un tipo, casos de otros. Sí, como la justicia va por modas. ¿Sí? Voy a hablar una cosa de la cláusula suelo y la revolving y todas esas cosas. Va por oleadas. O sea, hasta tal punto que el Consejo General del Poder Judicial tuvo que constituir unos juzgados específicos para las cláusulas suelo. ¿Por qué? Pues porque de repente todo el mundo se dio cuenta de que había habido algunas cláusulas en las hipotecas que, bueno, que podrían ser contrarias a derecho y tal, y que podía haber una reversión de esos intereses. La cláusula suelo significa que se había pactado un tanto por ciento a partir del cual pues no se podía revertir. Y bueno, pues hasta tal punto que hubo una moda que es que son miles y miles y miles y miles de asuntos, ¿no? En contencioso administrativo también hay una moda que son los interinos. Bueno, pues hay un montón de gente que se interina en España y que quiere, pues, por vía judicial que se le consolide como funcionario de carrera, ¿no? Y entonces ahí estamos. Claro que hay pues miles de asuntos de estos o miles de asuntos de cláusula suelo. Porcentualmente, de los casos que te van entrando en contencioso administrativo, ¿cuáles son los grandes bloques? Los interinos por un lado, pero ¿cuáles son los otros que te suelen entrar más? A ver, un porcentaje altísimo en contencioso administrativo es tributario, ¿vale? O sea, todos los temas relacionados con los tributos. De candente actualidad en cualquier persona humana que se... Eso, bueno. La mayor parte de empresas, o sea, qué decirte. Antes había muchos asuntos de urbanismo porque se promovía mucha construcción, entonces claro, había mucha licencia, poca licencia, se denegaba tal, planes generales. Ahora hay muchísimo menos, por desgracia, hay menos promoción de vivienda, hay menos asuntos de urbanismo, hay muchos asuntos de contratación pública, hay muchos asuntos de subvenciones, porque hay mucha acción subvencional. Claro. Aquí tenemos también además los fondos de Teruel, el FITE, que bueno, pues algo hacen en cuanto a este gran problema también de la España vacía. Y bueno, pues esos son más o menos los bloques que tenemos nosotros, sí. En lo que es la jurisdicción contenciosa administrativa hay mucha variedad. O sea, tenemos desde sanciones a deportistas, subvenciones, educación, lo que he hablado antes de las escuelas, millones de cosas, funcionarios de todo tipo, en fin, reuniones, derecho de reunión, derecho a manifestación, en fin, es que... Que hablando un poco de fútbol, que sí, por guardar símiles futboleros, al final se dice que todos los españoles llevamos un seleccionador nacional dentro. Sí. Cuando hablamos de justicia pasa un poco igual. Todo el mundo opina de justicia sobre una sentencia. Es decir, no hacen más que, si ves los periódicos, no ves más que noticias sobre sentencias o noticias sobre cuestiones. Sí. Somos los españoles muy de... si eso no es así, eso no es así. Ese juez no es así, ese se ha equivocado, ese es porque no sé qué. ¿Somos muy así o no? Sí, yo creo que sí, pero bueno, eso no es malo, ¿eh? ¿No? A mí me parece, está muy bien que la gente critique, que la gente... A mí me parece que siempre que sea una cosa dentro de los términos de una crítica normal, claro que sí. La justicia es algo que se hace para unas partes, pero que es pública. Es decir, la justicia, cuando tú haces un juicio o cuando estamos en un tribunal, hay un funcionario que abre la puerta del tribunal y dice... audiencia pública, eso no es baladí, es decir, las sentencias son públicas. Nosotros ya nos encargamos de que eso sea público. A mí me parece que sí, que la gente... El problema es hacer accesible y más fácil determinados asuntos, que de por sí son complejos. Entonces eso sí que hay, yo creo que queda labor, queda labor por hacerlo. Yo estoy relativamente contento con cómo se han traducido en términos no jurídicos determinados asuntos a la ciudadanía. Me puedo sentir incluso personalmente satisfecho por algunas cosas que hay, el gabinete de prensa, etcétera. Y me parece que eso está bien. Además es bueno que la gente conozca los casos, que sea todo transparente, que me parece fantástico, vamos. No me parece... Los temas públicos, por supuesto, claro, que vamos nosotros. ¿No has sentido alguna vez, digamos, la crítica como el futbolista, hablando de todo un poco, si ha habido una sentencia que no puede ser buena o mala, pero opiniones que lees que dices, ¿pero qué si sabrán?
No, sería un poquito, bueno, en fin, eso no. Pero que he sido muy criticado, sí, por supuesto. Con el tema de la época del COVID, nuestro tribunal fue severamente criticado por los políticos. Del COVID. Sí, porque fue un cambio constante, ¿no? Sí, fue una situación muy peculiar, muy, muy concreta, no estábamos preparados nadie, ni los sanitarios, ni los jurídicos. Y hombre, claro que se nos criticaba. Yo recuerdo un caso, voy a contar un caso que a lo mejor tiene menos trascendencia, pero que para nosotros la tuvo, que fue la manifestación del 1 de mayo del 20. Pues eso fue muy curioso. Vamos a ver. Esto nos ubicamos temporalmente, ¿eh? El COVID, si no recuerdo mal, fue el 14 de marzo del 20, que fui a dar un curso a Madrid y me tuve que volver. O sea, que es que ya estaba todo el pescado vendido. Y esto fue el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo. Los sindicatos más representativos, los que son mayores, Comisiones Obreras, UGT y tal, decidieron no hacer manifestación del 1 de mayo. Pero no todo el mundo. Hubo un sindicato que no me acuerdo cómo se llamaba, que decidió manifestarse, pues porque era el 1 de mayo, ¿no? Ahí jurídicamente teníamos un tema curioso, que era: las normas que han regulado el COVID y el estado de alarma ¿ha derogado el derecho de manifestación y el derecho de reunión? No. No, porque no estaba contemplado en ningún sitio. Nadie lo prohibió. ¿Vale? Bien. Nosotros en la Constitución española... Esto es puñetero, ¿eh? Esto, Andrés, no, es puñetero, a ver, es así. En la Constitución española tenemos una cosa muy clara. Hay una cosa que se llaman derechos fundamentales. Que esto la gente lo sabe. Son derechos que son inherentes a la persona. A la vida, por ejemplo. Eso que he dicho antes, el acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, a ser funcionario, son derechos fundamentales. Eso la Constitución lo garantiza hasta tal punto que todo tipo de acto que está alrededor se tiene que hacer de interpretar de conformidad a que se favorezca ese derecho fundamental, ¿vale? A la educación, es un derecho fundamental. A la igualdad, por supuesto. Bueno, nosotros planteamos en el tribunal, dijimos, bueno, es que estos señores, si ninguna norma se lo prohíbe, ¿por qué les vamos a prohibir? Pues nos decían que se pueden contagiar, pero dijimos, vamos a ver, iban, porque hay que ver las cosas en su contexto. En coches, uno en cada coche, no sé si nos acordamos de esa época, sí. Que enseguida se nos olvida todo, iban 20 coches, o 25, no recuerdo muy bien. Entonces yo les dije a mis compañeros de tribunal, no podemos jurídicamente confirmar la denegación, porque claro, esto vino porque el gobernador civil el subdelegado del gobierno había denegado la manifestación. Fuimos severamente criticadísimos, pero por propios compañeros nuestros. O sea, yo no voy a decir, se dice el pecado, pero no el pecador. Pero a mí un presidente, un señor presidente me dijo que qué habíamos hecho, que era una barbaridad. De otra región, entiendo. Bueno, ahí me quedo. No haré más preguntas, señoría. No. Incluso esto pasó en varias regiones, por supuesto. Llamé a otro compañero mío, lo mismo que yo, presidente de sala de otra comunidad autónoma, y también me echó una bronca, por teléfono. Me dijo, ¿pero qué vais a hacer? Entonces, claro, nosotros pensábamos, todo el mundo va a trabajar en coche, aunque era el COVID. Sí. No entendíamos eso. Al principio, el Tribunal Constitucional se interpuso un recurso de amparo y hizo una cosa que no había hecho nunca, que era el mismo día siguiente, el día 2 de mayo, no recuerdo muy bien, puso un auto diciendo que inadmitía el recurso de amparo, que no podía discutir la decisión de denegar la manifestación. Nunca lo entendí, esa cosa que hizo el Tribunal Constitucional. Curiosamente, volvió a esa decisión y, claro, al tiempo consideró que efectivamente se había vulnerado ese derecho de manifestación. Lo que implica que tenemos una cosa que es muy clara, que es el sesgo cuando ya ha pasado mucho tiempo. Quiero decir, no se toman las mismas decisiones en caliente, con todo el tema del COVID y tal, que ya cuando han pasado unos años, vemos el COVID desde otra perspectiva, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Pero bueno, acabo esto del COVID con una cosa que no se me puede quedar en el tintero. Seguimos sin tener ley de emergencia sanitaria, ¿eh? Ups. Que la gente lo sepa. Claro. Después de todo lo que ha pasado. No hemos aprendido eso. No. Muchas cosas hemos aprendido, es verdad. Pero esa no. No la hemos aprendido. Yo creo que necesitamos una ley de emergencia sanitaria que dé poderes a quién y en qué manera y de qué forma
para que todas las decisiones que se tomen tengan un respaldo jurídico. Yo, por supuesto, no soy tonto, como decía el del chiste. Sé que hay que tomar decisiones, pero hay que tener un amparo jurídico. Lo que no podemos hacer es saltar al infinito y decir, como había justificación, se puede hacer de todo. No, eso no es así. Porque si no, ¿para qué sirven las normas? Que has estado en contacto con el Tribunal Constitucional, con alguien que te ha dicho qué petardo fuiste en el COVID, ¿no? Bueno, el entrevistador sabe mucho, ¿eh? A ver, voy a contar una anécdota que fue muy divertida. A mí me invitaron con mi gran compañero y amigo, que le llamo así, amigo, Miguel Escanilla, a la toma de posesión del último magistrado del Tribunal Constitucional. El que ha hecho el número 5. Sí. 7-5, pues el 5. Para que nos entendamos. Y, claro, nosotros estábamos allí, pues en el vermú que se hace después y esas cosas. De pueblo, claro, los de pueblo vamos a Madrid. Los de provincias, los de provincias, que también tenemos nuestro corazoncito. Y entonces yo iba conociendo a los grandes magistrados del Tribunal Constitucional. Claro, todos tenemos en cualquier profesión, ¿no? Sí, pues, algo aspiracional, digamos así. Ir al Tribunal Constitucional. Y entonces yo los vi a todos, los saludé y saludé al presidente, a Conde Pumpido. Entonces había uno por allí y dice, mira, este es Juan Carlos Zapata, el presidente de la Sala de Aragón, el de las cuestiones de inconstitucionalidad. Entonces se le abrió los ojos así como diciendo, pero bueno, si está aquí el diablo. ¿Por qué? Porque le hicimos trabajar muchísimo al Tribunal Constitucional. Algunas veces nos dio la razón, ojo. Hay un tema muy importante que claro, la gente no tiene por qué saberlo, porque es un tema, yo entiendo, esas decisiones tan brutales que pasaron de cerrar, por ejemplo, la comunidad autónoma, si os acordáis. Cerrar en una provincia, cerrar una ciudad. Esas, durante un tiempo, para resumir, el gobierno dijo, igual es mejor que esto lo ratifiquen jueces. Yo creo que pensando en evitaciones de responsabilidad, claro, luego es lo que nos ha pasado después. Nosotros estamos ahora con la marea de lo que queda después del COVID, ¿vale? Bien. Entonces nosotros, desde el tribunal de aquí de Aragón, dijimos, esto no es nuestro. Queridos amigos. Amigos, no. ¿Cómo que un juez va a ratificar una decisión así sin nada? O sea, en el aire, que ha tomado un consejo de sanidad, consejero de sanidad de Aragón, de Navarra. Entonces tenemos, como dice la gente, como ahora todo el mundo, tenemos un WhatsApp de presidentes de sala. Te iba a preguntar un poco los partidos de fútbol, eso, sí. El WhatsApp. Bueno, lo del partido de fútbol lo tengo que contar, ¿eh? Vale. Exacto, eso que no se me quede en el tintero. Y yo pregunté a mis compañeros presidentes, pues las mejores cabezas jurídicas de España, y lo veían bien. Y yo decía, pues yo no me quedo tranquilo. ¿Por qué tengo yo que ratificar una decisión de una tercera persona en el que yo no he participado? ¿No? Porque esa decisión de ratificar era precisamente para que no se hubiera más vulneración de derechos fundamentales que los que ya tomaba esa decisión. Y entonces planteamos una cuestión de inconstitucionalidad y dijimos, al Tribunal Constitucional le dijimos, creemos que esto no es constitucional. Ahí sí nos dieron la razón. Porque consideramos no que no podamos revisar esas decisiones, pero esa revisión de esas decisiones las tenemos que hacer en un proceso. No al día siguiente, ¿me explico? Sí. Porque es como no hacer nada, entendíamos. El proceso de la sentencia que decías, ¿no? Tiene que haber información, un señor tiene que haber... dice, a mí me han cerrado la ciudad, no sé qué, por este motivo, me han vulnerado este derecho, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Hay ley que me lo ampare. Ya es un proceso. Ahí sí, ahí el tribunal juega con todas las cartas. Hay poder judicial. Pero ratificar una decisión de la administración, y eso es lo que dijo el Constitucional. Bueno, pero Conde Pumpido puso cara. Puso cara de poco chiste, ¿no? De poco chiste. Sí. Qué bueno. Oye, ¿pero jugáis a fútbol los jueces o qué? Sí. Bueno, a ver, yo ya tengo una edad, yo ya me he retirado, pero yo era un fantástico delantero centro. Bueno, no, era muy malo. Un goleador nato. Pero sí que lo hemos pasado muy bien y lo he hecho mucho de menos porque cuando llegamos nosotros a Zaragoza, pues puedo poner año 98, 99... Que venías del País Vasco. Veníamos de Bilbao, sí. Ahora hablaremos de esa época también. Voy a contar una anécdota buenísima que la tengo que contar porque la he contado millones de veces. Cuando yo empecé en Tarazona, en el juzgado de Tarazona, ¿vale? Porque los jueces siempre empezamos en pueblos. Bueno, casi todos, ¿vale? En aquella época, por supuesto. Entonces siempre había un partido muy divertido, como los de los chistes, los de Berlanga, que era Guardia Civil contra Policía Local.
Las fuerzas vivas del pueblo. Las fuerzas vivas del pueblo. Entonces éramos 2 jueces, porque había 2 juzgados en Tarazona, y entonces el sargento de la Guardia Civil, el jefe, nos decía, señoría, pues uno va con la policía local y otro con la Guardia Civil, para que no haya... Dije, no, por supuesto. Entonces me acuerdo que había juicios, llegué un poco tarde, me dieron una camiseta de como diría Chiquito la Calzada, benemérita. De la benemérita. Verde y tal, y entonces me dijeron, ¿dónde juega, señoría? Porque los guardias civiles no te apean el tratamiento como veremos nunca. Digo, no, yo soy delantero, ¿eh? Dice, no, claro. Salga ya. Digo, no, hombre, que están jugando los guardias y tal. Entonces, al final ya me dijeron, no, salga ya. Salgo al campo y entonces iba uno con la pelota y entonces el sargento estaba como de entrenador, ¿no? Y nada más salía al campo me dice, ¡Machín, pasa inmediatamente a su señoría! Oye, pues metí un gol, ¿eh? Eso te iba a decir, te pasaron. Metí un gol, ¿eh? Sí. O sea, que así jugábamos. Era muy divertido en aquella época. Bueno, pues después ya cuando vinimos aquí hicimos un equipillo. Pues Ángel Dolado, Chalo Nieto, bueno, en fin, todos los compañeros que somos más o menos de la misma quinta. Y jugábamos contra abogados y contra procuradores. Siempre hacíamos torneos y tal, y la verdad es que lo pasábamos muy bien. En esa época jugaba Hipólito Gómez de las Roces. ¡Ostras! El que fue presidente de Aragón. Sí. Era un gran aficionado al fútbol. Tenía, no sé deciros, pero a lo mejor ya tenía 70 años en aquella época. Lo jubilamos, ¿eh? Llegó un momento en que ya lo jubilamos. La triada lo dejó atrás. Sí, pero pasamos muy bien. Yo lo que quería decir es que no es baladí. Así, hacíamos una relación muy fraternal entre diferentes colectivos jurídicos, que eso sirve. O sea, me parecía... Aparte que nos lo pasábamos muy bien y hacías un momento de esparcimiento, luego nos íbamos a comer. Era una época muy bonita. Yo creo que todas esas cosas no se debían perder, no sé cómo decirlo, ¿no? En Bilbao estuviste del 92 al 98. Sí. ¿Qué cargo tenías en Bilbao? Era magistrado de tribunal, sí. No era presidente, por supuesto. Bueno, durante un tiempo fue presidente de sección, pero bueno, era una cosa coyuntural. Sí, era un magistrado de los... Es que en aquella época solo había tribunales de lo contencioso, no había juzgados. Vale. Entonces... ¿Y en aquellos años en Bilbao era difícil la vida de un juez o no? Bueno, teníamos el problema de ETA. Hay que tener en cuenta que en esa época asesinaron a Martínez Emperador y a Lidón, que era el magistrado de allí de la audiencia. ¿Te tocó mientras estabas allí? Sí. Lidón creo que fue ya cuando estaba en Zaragoza, pero Martínez Emperador lo asesinaron en el 97 y yo estuve hasta el 98. Y bueno, todavía no teníamos escolta, pero después ya pusieron escolta. Y fue una época complicada para los jueces. Bueno, para los jueces, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para los secretarios de ayuntamiento, para los concejales. Hay que tener en cuenta, yo creo que fue el 95, si no recuerdo mal, fue cuando asesinaron a Gregorio Ordóñez. Lo recuerdo perfectamente porque teníamos todos los meses hacíamos una comida allí. Bueno, excuso de deciros que ya se comía muy bien en el País Vasco, o sea, eso no ha cambiado mucho, ¿eh? Y quedábamos los compañeros del tribunal, porque la mayor parte éramos de fuera, que eso también es muy importante. Eso yo no lo quitaría. Intentar que las procesiones empiecen fuera, ¿no? Tu parte de pueblo, tu parte en otra ciudad, te abre mucho la mente, para toda profesión, ¿eh? Pero jurídicamente pues más. Y yo recuerdo estar en la comida y enterarnos del asesinato, que fue terrible, Bueno, ahora gracias a Dios hace mucho que ya no hay violencia en el País Vasco, pero en aquella época fue terrible. También es verdad que las situaciones complejas, es como el COVID, las situaciones complejas te hacen crecer. Y te hacen crecer en todas las profesiones, y entre otras, jurídicamente. Claro. Entonces nosotros ahí crecimos, yo crecí jurídicamente. Yo llegué a Bilbao y tenía 30 años. Yo llegué el día San Valero del 92. O sea que me acuerdo porque era fiesta aquí y tuve que ir allí con mi mujer. Y bueno, la verdad es que pues te hace crecer jurídicamente. Estábamos en un tribunal, te hace también una piña. Los compañeros del tribunal te arropas continuamente, eso es muy importante también. El compañerismo en la justicia es un valor muy importante. Hay que ayudar al compañero, porque al final la decisión la tomas entre todos. Cuando estás en el juzgado unipersonal,
también es muy importante el compañerismo, es fundamental. Yo eso lo he intentado practicar siempre. Aquí estábamos 5 jueces unipersonales de lo mío y siempre hacíamos, como nos decían, la salita. O sea, no éramos un tribunal colegiado, pero siempre hacíamos todas las decisiones, intentar que fueran conjuntamente. Es horrible para la opinión pública que, siendo jueces, hagas cosas diferentes ante casos iguales. Todo eso, lo que es evidente, lo que es sentido común, eso lo intentábamos hacer. A mí me parece que es muy importante. Y la época de Bilbao yo la recuerdo con ese compañerismo. Bueno, tengo amigos íntimos que todavía son amigos desde aquella época, ¿no? ¿Qué tipo de casos te tocaron en aquellos años? Porque habría casos que seguramente tenían que ver con el cupo vasco, con Sí. Bueno, a ver, sí, tuvimos con manifestaciones, entiendo, también de aquel tipo de Ribatasuna serían aquel tiempo. De lo que más me acuerdo, llevábamos mucho funcionariado. También me acuerdo que cuando has dicho antes que se te criticaban y tal, la crítica ahí en el País Vasco era distinta, ¿eh? Uh-huh. Tenía un matiz político tremendo. Cuando anulabas a lo mejor alguna decisión de la Diputación Foral de Vizcaya, hay que entender que en el País Vasco lo relevante en las instituciones no es tanto la comunidad autónoma, sino como las diputaciones forales, que son las que recaudan el dinero, son los que en realidad son los que son potentes. Cuando tocabas algo de las diputaciones forales, se disparaban todas las alarmas, ¿eh? Yo recuerdo haber visto titulares de la sección españolista. O sea, en fin, no es que esté especialmente contento, pero a ver, éramos muy... Y había momentos en los que tampoco te sentías especialmente protegido, ¿eh? Uh-huh. Eso también es importante. Te encontrabas muy solo, de hecho. Yo recuerdo anécdotas, mira, que no voy a decir tampoco el pecador, pero cuando pusimos una sentencia anulando pues unas decisiones de funcionarios y tal, que parecían bastante importantes. Y vinieron los vocales del Consejo a Bilbao de visita. Había un vocal que era del PNV, no voy a decir el nombre, pero bueno, tampoco hace falta ser muy listo para aquella época. Y vinieron a poner paz. Como si aquello fuera una guerra, no sé si me estoy explicando. Sí. Como diciendo, yo recuerdo una frase de aquel momento del presidente del Consejo que decía, hombre, no seáis muy beligerantes con el idioma. Con el euskera se refería. Nosotros estamos vertebrando las instituciones. Una de las partes fundamentales será en qué medida era exigible el euskera para determinadas plazas en el País Vasco. O sea, esas son las decisiones que tomábamos nosotros en el tribunal. Ojito. Ojo. Me explico que, en fin, la política y la justicia, pues bueno, están ahí y... Pero tienen que convivir de alguna forma. Son los poderes, digamos, al final, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, pues tienen que convivir. Yo siempre he pensado que un político ni un político puede no mirar a la cara a los jueces ni al revés. Es decir, nosotros tenemos que saber dónde estamos. Pero por encima del político y por encima de los jueces está la ley. Eso es así. O sea, eso tiene que ser así. Un político no puede decir, bueno, esto ya lo arreglaremos, ¿no? No, perdone, usted tiene que cumplir la ley. Es que si no cumple la ley, vendrá un tribunal que le dirá, oiga, usted no ha cumplido la ley. Es así de sencillo. O sea, es que yo entiendo que... Y luego esta vocación que tenemos ahora de, y si no, ya modificaremos la ley. Bueno, claro, es que esto no es así. ¿Explico? ¿Ahora hay una tendencia a eso? Sí, claramente, sí. Si no lo conseguimos por una cosa, lo conseguiremos por otra. Pero los políticos estamos ahí. Hay un problema, pues modifico la ley. Esto ha ocurrido con el Consejo General del Poder Judicial, con tantas cosas. ¿Y podemos estar tranquilos, los españoles, con un poder judicial fuerte? El Poder Judicial, yo creo que lo que deberíamos hacer, aparte de lo del Consejo que he dicho antes, ¿no? De poder darle más fuerza al Consejo y más independencia, siempre todo es muy mejorable, ¿eh? También es verdad que yo tampoco quito que haya órganos constitucionales que tengan ese matiz político. Debe existir, ¿eh? La política es buena en el país. Es buena. Tiene que haber, es necesario, ¿vale? Pero no vamos a confundir gestión con política. No vamos a confundir constitucionalidad con política. No lo vamos a confundir, ¿vale? Yo creo que ahí tiene que haber, cada momento tiene que estar en cada órgano tiene que estar en su sitio y en su lugar, ¿vale? Yo creo que no. Eso es mejor dejarlo así. Yo creo que podemos estar tranquilos porque tenemos muchos mecanismos de garantía. A ver, creo que somos ahora 5.000 y pico jueces reclutados del pueblo.
Eso yo quiero dejarlo muy claro, ¿eh? A mí cuando vienen determinadas opciones políticas y dicen es que los jueces todos son como de de las clases superiores. Eso es falso. Absolutamente falso. Cualquier persona, cualquier estudiante de Derecho que acaba la carrera hace una oposición y eso, vamos, aparte que incluso hay becas para preparar la oposición, incluso hay becas ahora para eso. Pero vamos, tampoco lo que cuesta un preparador no es dinero, para lo que estamos hablando ahora. Sí. Yo creo que es fundamental que la gente sepa que los jueces son del mismo pueblo, es decir, salen del extracto del pueblo. Yo tuve una alumna en el tribunal que hay una asignatura de practicum en la final, que, bueno, pues como estuvo en el tribunal de cuarto de Derecho y tal, pues bueno, pues vio juez y dijo, pues yo también tal. Esta chica era humilde, o sea, vamos, su padre un trabajador y ahora es juez. O sea, que decir, yo de esas también me siento muy orgulloso, de las que he intentado, y hay muchas, digo porque todos son chicas, porque igual es un tema complicado, pero vamos, el 80% de las que ingresan cada año en la carrera judicial son mujeres. Eso creo que lo tenemos que tener claro, ¿eh? Si fueras ministro de Justicia, ¿qué cambiarías de la justicia? Bueno, primero no sería nunca ministro de Justicia. Vamos, te he puesto nombrete. Bajo ningún concepto. Mi carrera es, yo quiero ser magistrado supremo y punto. Y si no lo soy, lo que he dicho antes, tan feliz. Hombre, yo le daría una vuelta fundamental al consejo, a la forma de elección de los consejos. Yo creo que sería muy buena. Intentaría que los nombramientos del Supremo fueran objetivados, que fueran menos discrecionales y más objetivados, es decir, que hubiera unos méritos concretos, de manera que no se pudiera elegir a quien quisieras, sino que hubiera unos méritos objetivos. Y eso sí que lo haría perfectamente. Y sobre todo intentaría que en los nombramientos del Tribunal Constitucional, ahora que hemos estado hablando de eso, nombrásemos a gente potente jurídicamente y no a gente posicionada político. Sin meterme con los que están, que son compañeros, bueno, ya me parecen toda la gente, pero bueno. Con todo eso ganaríamos mucho. Y fundamental, si yo fuese ministro de Justicia, que no lo voy a ser, gastaría muchísimo más. Vamos, lo que se gasta en España en justicia es ridículo. Voy a poner otro ejemplo. El argentino, no sé si lo he dicho, el argentino este que vino y tal, el magistrado que vino a vernos al tribunal, que era de una provincia. Argentina es un régimen federal, ¿vale? Este era de la Cámara de Catamarca, ¿vale? Que es una provincia pobre, según me dijo él, del norte, ¿vale? Bien. Tienen autonomía presupuestaria. Es decir, ese tribunal, la Cámara, que es el de los más altos porque la organización en Argentina es Cámara, estos son nombrados por la Cámara de Representantes de esa provincia, luego están la Corte y los jueces. Bueno, pues los que están en la Cámara, que precisamente son los que llevan el contencioso allí, estos tienen autonomía presupuestaria, es decir, determinan, pues construimos aquí un juzgado, pagamos a los funcionarios, licencias, ¿no? Me dijo que un día a la semana se dedicaban a gobernar, o sea, no juzgaban. Digo, joder. Y tenían un porcentaje del presupuesto. Me dijo, estamos en el 4%. Yo me gustaría saber qué porcentaje del presupuesto gastamos en justicia en España. No me lo quiero inventar, pero no creo que sea más del 2%, ¿eh? Puede ser, ahora se habla en las empresas de digitalización, ahora en cualquier empresa que se precie, aumentan la eficiencia a través de la digitalización. Desde fuera siempre se habla en los medios de la digitalización de Hacienda y la digitalización de la justicia. Sí. ¿Es así? O sea, ¿hay más digitalización en Hacienda que la justicia? Sin ninguna duda. ¿Sí? Sí. Claro, primero empezaron mucho antes. Nosotros tenemos una Hacienda muy fuerte. O sea, la agencia tributaria es un mecanismo de recaudación fuerte y, claro, es fundamental que tenga una digitalización. Nosotros ya llevamos unos añitos, pero no muchos. En Aragón, porque esto está transferido, lo llevan las comunidades autónomas, en Aragón yo creo que así podemos hablar del 20 o... Así que está instalado ya, quiero decir que... Y no me quejo, el sistema que está ahora en Aragón, que se llama Avantius, es un sistema de información procesal y todo esto. Yo creo que es, bueno,
como todo es mejorable, pero yo lo veo muy bien. Y es fundamental, ahora papel, bueno, hay que intentar que no haya papel. No que tú no te sirvas de papel luego para trabajar y tal, eso es una tontería, o sea, decir una tontería si lo necesitas, por supuesto. Pero yo creo que es necesaria la informatización, hace que todo sea más ágil, más transparente, los abogados tienen acceso a todos los documentos en tiempo real, que claro, cambia todo la perspectiva, ¿no? Antes tenías que llevar los asuntos a tal hora, no sé qué, ahora informáticamente, pues bueno, en todos los trabajos, ¿no? Que ahora nadie podría entender nuestro mundo sin la informática, ¿no? Sin el mundo digital. Pues esto ocurre también en la justicia. Es muy mejorable. Hay cosas con las que yo siempre soy muy crítico, ¿eh? Por ejemplo, la presencialidad en los actos judiciales. Ahora la última reforma que hubo favorecía mucho que todo se hiciera desde tu casa, ¿vale? Eso pierde, porque el juez lo que quiere es verte. Claro, es importante. Pero no verte a ti, ver al testigo, ver al perito, qué dice, cómo dice, la cara, el gesto. Eso es muy importante. Eso se pierde mucho con los procesos digitales. Porque tú estás viendo en realidad una cámara, ¿no? No estás viendo al... Reconozco que eso es una ventaja a lo mejor para mucha gente, pero yo no me gusta. Prefiero... el contacto. Sí, igual soy un poco viejo. No sé. Que me has contestado un poco, pero te iba a preguntar antes, que se me ha escapado. Sí. ¿Tú has tenido presiones alguna vez? No, jamás. Fíjate, nunca. No he tenido presiones. Yo tengo mi pensamiento sobre ese tema. Por favor. Solamente se presiona al que... es susceptible de ser presionado. No digo más. Ya lo he terminado yo la frase. Si a ti te ven que no vas a ser presionado, pues es que ni se meten, porque a lo mejor salen trasquilados, claro. Eso es muy importante. O sea, intentar presionar a un juez, ¿cómo acaba uno? ¿Cómo debería acabar? Pues hombre, en la cárcel, creo yo. Claro, sí, es un delito penal. Claro, es un delito y ya está. Es que eso... Pero ni yo, ni que yo haya oído, ¿eh? Sí, así lo digo, o sea... Lo digo por tranquilidad de la gente, que al final yo creo que se habla mucho en periódicos de cosas. Sí, bueno, a ver, ha habido casos, ¿eh? Yo no digo que no. Sí, como en todas las casas. Ha habido casos y... Bueno, y luego pues hay jueces de una determinada sensibilidad y otros jueces de otra. Tú no harías todo lo que hacen todos los jueces. Bueno, pues eso es normal, es un tema... Yo lo digo, es un tema artesanal la justicia, es un tema que implica... Y a veces, pues bueno, pues no es fácil, ¿no? Pero yo, vamos, no, ni yo ni nadie de mi entorno, vamos. ¿Tú crees que la inteligencia artificial tiene algún papel en la justicia o no? Yo creo que sí. He dicho que era artesanal, pero todo eso puede haber un trabajo de campo que te lo permita, ¿eh? Yo creo que sí. Por ejemplo, en lo que es tratamiento de textos y todo eso, pues hombre, eso... Y de hecho, las últimas reformas normativas de procesos permiten que haya inteligencia artificial para la fase de preparación. O sea, lo que es un proceso, eso no pasa nada. Es decir, eso, si ya está todo performado, ¿para qué lo vas a hacer otra vez, no? Pues lo típico tal. Y hay como unos procedimientos de encadenamiento de fases que lo hace en inteligencia artificial. Yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Pero la decisión final, yo entiendo que la que tiene que tomar un profesional con lo que nos ha dado no sé quién, el creador o el que sea, ¿no? Pues yo creo que es así, es que si no, la inteligencia artificial, pero vale para mucho, ¿eh? O sea, quiero decir que yo no me quito nada. Yo qué sé, un baremo, pues lo hará mejor una máquina que una persona, pues es que es normal, ¿eh? O un arquitecto se basa de una base de datos, bueno, pues hay millones de cosas que lo va a hacer mejor la máquina que tú, pero una vez que eso, bueno, a lo mejor apreciar que tú has dicho a tu pareja perro moro en vez del otro, pues a lo mejor eso no lo aprecia muy bien una máquina, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que tener muy claro que hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, que es muy válida, que la estamos usando, pero en un momento, claro. ¿Tú eres juez por vocación o por descarte profesional de decir, bueno, voy probando, no quiero quitar me gusta? Muchas expectativas porque todo el mundo me ve y dice, es el juez vocacional. No era vocacional. Lo siento, pero no. Yo he sido una persona, bueno, ¿cómo he sido? Primero, ni tuve vocación de derecho, fíjate, de hacer la carrera. Y cuento la anécdota divertida. En aquella época había que poner
las carreras que ibas a hacer. Bueno, yo era de letras, eso sí, ¿vale? Ahí tenía menos recorrido. Entonces vi un compañero mío del colegio que ponía, a ver cómo era, que ponía una carrera que yo no quería ir con él. Yo creo que era filosofía o no sé qué. Y yo había puesto filosofía como primera opción. Yo os digo, 5 años con este, ni de coña. Y fíjate y puse derecho. Y eso fue mi vocación. Así me fue. Oye, hice una carrera lamentable. ¿Sí o no? Sí, muy lamentable. Yo de hecho suspendí un curso y tal. Pero llegó un momento en que mi amigo Carlos Baliño, que lo digo así, me dijo, ya sé lo que vamos a hacer. Porque éramos 2 crápulas, los dos, ¿vale? Y entonces me dijo, pero ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a ser fiscales. Ni siquiera me dijo jueces, fiscales. Su padre era fiscal militar. De hecho, estuvo en aquellos juicios famosos de el proceso, no me acuerdo cómo le llamaban. No estuvo en el de 23F, pero en un parecido, también en una sonada y tal. Entonces dije, ¿y eso? ¿Fiscales? Dijo, sí, porque nos preparará mi padre, no sé qué y tal. Digo, vale. Entonces me acuerdo del día que llegué allí, estaba su padre, un señor, ese sí que era serio, todo así. Y dijo, bueno, nos echó el Código Penal a la mesa y dijo, esto de memoria. Y yo dije, madre de Dios, Dios mío. Bueno, total, que con la mala suerte de que mi amigo Carlos le destinaron, tuvo que hacer la mili y le destinaron a Madrid, con lo cual ya le dije, yo con tu padre solo no voy a ir. No tengo valor. No tengo valor con ese señor. Y ya, pero ya me picó el gusanillo, ya había empezado a estudiar y tal, y entonces ya llamé a otro amigo y ya me puse con un preparador, con José Enrique Mora, y la verdad es que vi la luz, ¿eh? O sea, en la oposición fue para mí, vamos. Un disfrute. Sí, yo me lo pasé bien, me lo pasé muy bien, estaba todo muy ordenadito, tenía mi novia, mis amigos, estudiaba, tal, no sé qué, me iba bien. Y tampoco tardé mucho luego en la oposición y ya está. Esa fue toda mi carrera. Eso no lo cuentes cuando te entreviste el Tribunal Supremo, ¿eh? No, sí lo cuento, no tengo ningún problema. No. Ningún problema. Si fue así, no tengo nada que ocultar. Además, me consta que yo creo que lo has contado. Al Tribunal Supremo se lo has contado o al Consejo General. ¿Quién te hace la entrevista para entrar al Tribunal Supremo? Una comisión de calificación que se llama. Una comisión de calificación. Son propios vocales, ¿eh? Que está bien porque es público. Estas cosas son públicas. Cuando se elige a alguien para el Tribunal Supremo, que parece que es una cosa ocultista, es verdad que te metes en redes y ves cómo hacen las entrevistas. Y yo creo que en una cuentas un poco lo de la vocación. Puede ser. Ostras, no lo sé, pues creo que me tendré que limitar un poquito. Para la siguiente, si quieres entrar, yo creo que hay una cosa que he visto dora un poquito más la píldora, vístete un poco más. Sí. Han recortado el tiempo, que creo que es un acierto, o sea que creo que ahora solo son 10 minutos, con lo cual no puedo decir muchas tonterías, ¿eh? En 10 minutos se dicen pocas, o sea que... ¿Hay recursos suficientes para hacer buena justicia o debería haber más? Hombre, a ver, solo voy a poner un ejemplo. Tribunal Superior de Justicia, este nombre tan largo que es el que tengo yo, no tengo otro, entonces ese es mi cargo. Somos 7 magistrados en un órgano jurisdiccional que tiene competencia en todo Aragón. Cuando yo llegué a Zaragoza, año 1998, ya eran 7 magistrados. Quiero decir que desde el año 98 tenemos los mismos magistrados en el Tribunal Superior de Justicia. Esto es un problema serio político, que es que no... la justicia no es un tema que interese, salvo lo que luego podemos decir de la justicia en su nivel más alto, que es otra cosa. Yo creo que habría que distinguirlo mucho. Lo que es la justicia de todos los días, pues interesa poco. Acabamos de tener una noticia horrible, que es que no se van a crear un solo puesto, o sea, un solo juzgado ni puesto judicial en todo el año que viene. O sea, esas son decisiones políticas. Eso es así. Nosotros podemos hacer toda la fuerza que queramos para que se creen puestos, pero si no se crean, pues ahí estamos colapsados. Y la justicia ahora es justa, pero no es eficiente, ¿eh? En términos de ingenieril, no es eficiente. ¿Por qué no es eficiente? Pues porque, por ejemplo, hay ciudades en las que un juicio social, es decir, estos que se hacen para ver el despido de una persona y tal, se está señalando con 1 año y medio. Señalar, quiero decir, entra el asunto y el juez lo señala en 1 año y medio. Eso no tiene sentido ninguno, ¿vale? O sea, ninguno. O sea, ningún juicio debería tardar tanto, pero si es un juicio laboral en el que está pendiente si te han despedido bien o no, en fin, eso no tiene ningún sentido. Y esto está ocurriendo, ¿eh?
No digo en todas las ciudades, ni muchísimo menos, pero en algunos sitios sí. En algunos sitios que tienen un especial retraso. Sí. Con lo cual, pues bueno, mal. En eso, mal, ¿vale? Que sí que me gustaría en este ratillo que vamos a hablar que nos ayudases a entender al común de los mortales cuál es la estructura de la parte judicial, digamos, y de quién depende cada cosa, porque muchas veces hay ríos de tinta en las noticias hablando de noticias que se imbrican un poco entre la parte judicial y la parte política, y muchas veces quizá los que no sabemos nos confundimos y no entendemos. Vale. Pero se habla mucho del Consejo General del Poder Judicial, se habla mucho del Tribunal Constitucional, se habla mucho del Tribunal Supremo. Explícanos un poco cuál es la estructura de todo esto y qué influencia tiene sobre el resto, digamos. Ya. Bueno, ahora es un momento, además, bueno para explicarlo. Sí, ¿no? Porque hay ejemplos. Hay descongelación, como digo yo. Es decir, como sabe todo el mundo, el Consejo General del Poder Judicial... Bueno, empiezo por el principio. Venga, eso es. Justicia, ¿vale? Lo que es la justicia de base está constituida por jueces y tribunales. Jueces los lleva una persona, por eso se llaman juzgados, unipersonal, y tribunales son varios. Yo soy de un tribunal en el que las decisiones se toman conjuntamente, colegiadamente por varios jueces, ¿vale? Bien. Todo esto que estamos hablando son de carrera, que podemos decir. Es decir, entrar a una nueva posición y constituye su trabajo, ¿vale? Con lo cual, bueno, esa es la justicia que ya puede estar todo el mundo tranquilo, que es, a mi modo de ver, es una justicia independiente, ¿eh? Tú hablas a un abogado de la calle, de los que están en el barro, y bueno, puede a lo mejor que se queje de algún juez en concreto, que pueda ser más o menos tendencioso, pero lo que es la generalidad, pues es una justicia independiente y tal. Hasta ahí, ¿vale? Luego hay 3 órganos jurisdiccionales, bueno, que no son jurisdiccionales, 3 órganos constitucionales que sí que voy a intentar explicar la diferencia, que son Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo forma parte del Poder Judicial, ¿vale? Pero los miembros del Tribunal Supremo no van por un concurso tasado al Tribunal Supremo, sino que los nombra el Consejo General del Poder Judicial. Uh-huh. Hago un Kit Kat, como digo yo, ¿vale? Vamos a explicar por qué ha estado 3 años y pico el Consejo sin poder funcionar, ¿vale? ¿Por qué? Porque para los órganos políticos, para los políticos en general, el Consejo es muy importante. ¿Por qué es importante? No tanto porque controle las funciones de los jueces, porque el Consejo tiene muchas funciones, inspecciona a los jueces, señala cuál es el trabajo de los jueces, en fin, tiene muchas funciones del funcionamiento de los jueces, ¿vale? Pero tiene una función importante, nombra a los miembros del Supremo, ¿vale? Ok. Y nombra a 2 del Constitucional. Vale. Ahí es lo importante. La clave está por ahí, ¿no? La clave está ahí. ¿Por qué? Porque hay 2 salas fundamentales del Supremo, la sala penal y la sala contenciosa, que al político interesa mucho, ¿vale? Entonces, si tenemos un Tribunal Supremo con un sesgo de derechas, pues bueno, pues eso le interesará a un determinado arco político. Si tenemos un Tribunal Supremo de un sesgo de izquierdas, le interesará un tal. Por eso fue tan importante, y por eso ahora, cuando se ha descongelado el Supremo, hay 100 y pico vacantes que va a tener que nombrar ahora. Fijaos la potencia del Consejo General del Poder Judicial para nombrar no solo a los miembros del Supremo, sino también a presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, presidentes de sala, es decir, los nombramientos más importantes de la carrera. Vale. Eso es fundamental. Ese consejo nunca pone sentencias. Es un órgano de gestión y de nombramiento, ¿vale? Por lo tanto, tiene un carácter político. ¿Cuál es el quid de la cuestión? ¿Quién nombra, cómo se nombran los miembros del consejo? ¿Vale? En eso estamos ahora, una pelea, porque cuando quedó el acuerdo PP-PSOE para nombrar a los del consejo de este año, añadieron una cosa, que era cómo se van a nombrar en el futuro a los miembros del Consejo. Y ahora están haciendo informes para ver cómo se tienen que nombrar. Aquí el debate es, o los nombra el Congreso, el Congreso y el Senado directamente, o hay posibilidades de que los propios jueces nombren a los jueces del Consejo, que no es todo el Consejo, ¿eh? El Consejo son 20 miembros, 12 y 8. 12 son jueces y 8 son no jueces. Son juristas, pues abogados del Estado, secretarios, fiscales, bueno, otro tipo, abogados. Entonces, lo que se está debatiendo ahora es si esos 12 miembros los nombran los jueces por elección o los siguen nombrando el Congreso y el Senado. Antes se nombraban por los jueces. ¿Antes cuándo?
antes de Felipe González, para entendernos. No, es así. Antes de FG. Como antes de Cristo, pues FG. Entonces, Felipe González se dio cuenta de que era muy importante este órgano y que no era conveniente que lo nombrasen los propios jueces. También estamos hablando de un momento sociológico muy peculiar. Diferente a lo que estamos viviendo ahora. Que no es el momento actual. Vale. Nosotros los jueces siempre hemos sostenido que es un órgano gubernativo que, de conformidad a lo que nos está diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debería ser nombrado por los propios jueces. Parte, no todo, 12-8, sigo. Eso es importante a mi modo de ver. Ahora estamos en esa pelea. Hay asociaciones judiciales como la mía, Foro Judicial Independiente, que sostiene eso. Hemos ido a Europa. Europa considera que ese es el sistema correcto de nombrar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué permitiría, entre otras cosas, que fueran 12 jueces nombrados por jueces y 8 nombrados por el Congreso y por el Senado? Que no hubiera nunca congelación. Lo que ha pasado no debe volver a pasar. Bueno, no debe volver a pasar si seguimos como estamos ahora o si lo hacemos de la otra manera. Eso fue una vergüenza institucional, lo digo con toda la claridad. No puede haber una congelación de un órgano constitucional. Es como decir, no hay gobierno. Es un disparate, ¿no? Y nos ha afectado mucho. O sea, la gente que piensa que el Consejo no afecta a la justicia. Han estado 100 cargos sin nombrar. Por desgracia, la gente muere, se jubila en los cargos y esos no se han cubierto. Ahora es muy importante. Bueno, Supremo, esas dos salas que son muy importantes. Ahora creo que son como 40 y tantos vacantes del Supremo que se tienen que nombrar por el Consejo. Y luego está el Tribunal Constitucional, que es la cúspide, yo no tanto diría de la justicia, sino del sistema constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque el Constitucional, primero, no es parte del Poder Judicial. Es decir, no son jueces. Que lo cubran jueces es una cosa, pero no son jueces. Vale. Y el Tribunal Constitucional en nuestro Estado, a ver si lo puedo explicar bien, en nuestro sistema, controla todas las leyes. Entonces, mira, el otro día vino un magistrado argentino. En Argentina, el sistema de control de la constitucionalidad es difuso, que llaman. Os lo explico muy rápidamente. Ese difuso argentino. Esto sí, se me está liando mucho, ¿eh? Pero escucha, es importante. Con todo el respeto y todo el cariño a los argentinos, ¿eh? Ellos no tienen tribunal constitucional. Es decir, si un juez duda de la constitucionalidad de una norma, ¿vale?, la inaplica el propio juez. Luego tiene sus sistemas de recursos. A nosotros, cuando un juez duda de la constitucionalidad de una norma, obligadamente tiene que elevar esa pregunta o duda al Tribunal Constitucional, ¿vale? Con lo cual ya se puede suponer uno lo importante que es. A ver, la ciudadanía sabe de lo importante que es el Tribunal Constitucional porque es el que dice que el Estatuto de Cataluña es o no conforme a la Constitución, dice si una ley de aborto es o no conforme a la Constitución, en fin, todo el mundo sabe que es muy importante. Tan importante que los partidos políticos, las fuerzas políticas, claro, hacen mucha fuerza para determinar si estos nombrados son de mi cuerda o estos nombrados son de mi cuerda. ¿Que esto debería ser así? No, no debería ser así. Deberían nombrar a gente capaz, independiente, con gran trayectoria profesional, en fin, gente que puede tener una otra sensibilidad. Todo el mundo tiene sensibilidad política, pero que no sean llamados por una determinada... ¿Qué ocurre ahora? Pues que ahora creo que estamos en 7-5. Es decir, hay 7 pro gobierno actual y 5 del PP. Con lo cual todas las votaciones políticas, que no son todas las del Constitucional, porque hay algunas que son, bueno, pues recursos de amparo, cosas que no tienen una trascendencia política general. Pero cuando nos enfrentamos a eso, pues eso, tenemos ahora 7-5. Eso es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar para un tribunal. Pero no solo es que haya 7-5, es que... A ver, si lo intento explicar. Una decisión judicial, jurídica, se sustenta en un debate previo, ¿vale? Bien. Ese debate previo tiene que hacerse en cualquier órgano. Lo hago yo con mis compañeros de tribunal y lo debería hacer el Tribunal Constitucional. No debería ser 7-5 siempre, sino que la confrontación de motivos, la determinación de informes, todo lo que debe constituir una decisión debería hacerse de conjunto, entre los 12. Y ahí sacar una decisión, la que fuera. Eso ahora lamentablemente no está. Y bueno,
ahí está la pelea esa y, hombre, a la ciudadanía esto le... Bueno, pues yo creo que a nosotros, por supuesto, como jueces, y a la ciudadanía también le preocupa. Que al final a ti te toca interaccionar mucho con estos órganos, o sea, con el Tribunal Supremo, interaccionar en el sentido de que al final todos los recursos sobre tus sentencias entiendo que van al Tribunal Supremo, todos los que sean aptos, digamos, Sí. y con el Consejo General del Poder Judicial tienes que tener algún tipo de relación. Sí, ahora los jueces todos, ¿eh? O sea, es que es nuestro órgano de gobierno, con lo cual sí tenemos mucha relación. Bueno, tienes la relación la menos cariñosa, que es la de inspección, claro, porque si haces algo mal, sabes que tienes el servicio de inspección, y luego tienes la función de nombramiento de puestos, ¿vale? La que es tasada ordinaria, pues bueno, cuando nosotros tenemos un escalafón, como los militares, y entonces, bueno, pues sabes que te toca o no ir a determinados puestos, por el escalafón ese no conlleva ningún problema. Pero los puestos que he dicho, de presidentes, de tal, esos sí, son discrecionales, y ahí sí que hay una fase de discreción, de voluntad, que la hace el Consejo. Entonces ahí los nombramientos sí que los... y sí, y eso por un lado por el Consejo. Yo, por ejemplo, no lo oculto, quiero decir, de hecho, yo creo que en mi época en que me presenté al Supremo en el año 19 hasta salí en la prensa. Me acuerdo que había un titular que decía el juez que oposita. O sea, bueno, no era muy exacto, porque no es lo mismo opositar a juez de inicio que ir a un puesto más elevado, ¿no?, en la carrera judicial. Pero sí, claro que me presenté y noté esa correlación de fuerzas y eso, que para una persona que yo me considero independiente, que yo no soy, está afiliado a ningún partido, por supuesto, eso no lo podemos los jueces, pero ni siquiera una pequeña sensibilidad, pues hombre, sí se nota, sí, el Consejo en eso. ¿Has tenido mentores en tu carrera profesional? ¿Son importantes los mentores? He tenido amigos, muchos, y es una de las cosas que más orgullosa me siento, de los amigos que he hecho durante la carrera, muchos amigos, y muy buena gente que me ha, no sé cómo deciros, me han beneficiado personal, profesionalmente. Yo, por ejemplo, cuando tengo un caso complicado, pues llamo a mucha gente, tal. Pero mentores como mentores de gente que te ayuda para ascender y tal. Tuve a José Enrique Mora, que fue mi preparador, que es un magistrado de Zaragoza, al que adoro y me parece una persona excepcional. Pero tampoco es típicamente el mentor, es una persona que me ayudó a aprobar y que seguramente sin él no hubiera aprobado. Pero, bueno, y sin mi mujer, que me daba mucho, estaba todo el día, venga, a estudiar, la verdad es que fue un apoyo tremendo. Y bueno, pero mentores como tal yo creo que no, es que en la carrera judicial, no sé cómo decir, no lo veo, no. Tú vas ascendiendo por antigüedad, luego cuando te toca ascender estos puestos ya más discrecionales, yo no he tenido. De hecho, siempre me han achacado que no, como no soy de ninguna corriente y tal, pues que a lo mejor tengo menos opciones. Estoy convencido de eso, vamos, no. No es que me lo digan, no es que estoy convencido. O sea, que hay pero no tengo esos mentores, tengo muchos amigos, alguno que haya podido intervenir por mí, pues seguramente sí, pero es por amistad, no por otra cosa. Vamos. Cuando tienes que tomar una sentencia o dictar una sentencia importante, ¿te ayuda a verbalizarlo en voz alta? Lo que vas a hacer, lo que vas a decir, ¿o es una decisión que tomas solo en la oscuridad de tu oficina? Bueno, nosotros no tomamos decisiones solos. En un tribunal, exacto, sí, es de forma colegiada. Cuando sí que estoy preparándome el asunto, sí que le doy vueltas. De hecho, en mi casa soy muy pesado. Eso es, te iba a preguntar, ¿eres de verbalizar las cosas? Pues mira lo que pasa. Qué pesado que... Y les cuento, pues hoy me ha pasado esto. Además es muy bueno por varias cosas. Primero, porque lo traduces a un vocabulario normal. Sí. Es muy bueno decirlo, bueno, las cosas que puedo decir, que bueno, que no todos los casos se pueden verbalizar, porque son casos a lo mejor especialmente técnicos que ni a ellos les interesan ni yo. Sí. Pero en cuestiones así, pues que pueden ser más mundanas y tal, sí me gusta verbalizarlo y lo suelo comentar en casa, o bueno, sí. Soy muy de comentar cosas. Mis hijos están bastante... papá, otra vez. ¿Eres familiar? ¿Eres muy familiar? Sí, hombre, claro, soy muy familiar, sí. Sí, me gusta mucho la familia. Bueno, me parece que es uno de los inventos mejores que ha hecho la sociedad. A mí me ha ido muy bien la familia. No puedo decir otra cosa. Claro, yo hablo por mí.
Tengo 3 hijos maravillosos. Bueno, no creo que sea problemático que diga que mi hija se casa el día 2 de noviembre. Con no decir dónde se casa, cómo se llama, esas cosas para no ir a la celebración. Exacto. Y bueno, la verdad es que a mí me han hecho inmensamente feliz mis hijos, sí, es verdad. Bueno. Y mi mujer, pues claro, también, claro. Que en una vida profesional tan larga, ¿cuáles han sido los momentos más duros desde tu punto de vista? ¿En la vida profesional? No he tenido... No recuerdo así algo... Por ejemplo, que no hubiera hecho, que... Hombre, por supuesto que me he equivocado y diría, pues esto lo haría de esta otra manera y tal, pero no, duros así, no. Profesionalmente no. Lo recuerdo duro cuando los críos eran muy pequeños. Eso de la conciliación y todo eso... No está inventado por aquella época. No. Era una época muy complicada porque había muchísimo trabajo. Uh-huh. Y estaba criando a los críos, claro. Mi mujer también trabajaba y eso sí lo recuerdo con un poquito de esfuerzo. No duro, pero sí, pues yo qué sé, pues quedarte por la noche a trabajar. Yo me quedaba muchas noches a trabajar. Los jueces es un trabajo esforzado, eso hay que decirlo. Echar muchas horas, sobre todo los unipersonales, mucho juicio, el juicio cansa. El juicio verbal, hay que tener en cuenta que un juez, por ejemplo, hace dos sesiones de juicio todas las semanas mínimo. Uh-huh. Que estás continuamente con las orejas enormes porque estás oyendo el pleito. Por muy profesional que seas, por muchos años que lleves, eso cansa. Claro. Pero es que además luego tienes que ir a casa y poner la sentencia. Es muy laborioso. Yo me acuerdo de esa época, no fue dura, pero... Sobre todo el pequeño que no dormía y bueno, me acuerdo de esa época un poquito complicada, pero bueno, como cualquier profesional, hay que decir, pero no dura de decir que me pasasen cosas, no, eso no. ¿Te cuesta mucho separar la vida personal de la vida profesional? Es decir, cuando tienes problemas en casa los llevas al trabajo, cuando te llevas problemas del trabajo los llevas a casa. No, tampoco me cuesta, no he tenido así... Es que tampoco he tenido muchos problemas, no sé. Quiero decir que no... Bueno, hombre, he tenido los problemas que he tenido por desgracia, pero no he intentado siempre... Yo creo que lo he compatibilizado bastante bien. De hecho, mis hijos siempre me echan la bronca de que el otro día tuve que hacerme una operación y tal, y es que ni cogí la baja. O sea, como era de esas de ir al hospital como ambulatorio, ¿no? Y luego volví a casa y tal, pues bueno, pues ya está hecho. Ya está, ¿no? No me ha costado mucho y... Claro, también hay que tener en cuenta que nuestro trabajo permite mucho la conciliación. ¿Me explico? Eso, si me dejas un minuto, sí, te lo doy, me gustaría explicarlo. Que a mí siempre me ha ido muy bien. Bueno, yo tuve una mujer que ha fallecido, pero... Estuve durante muchos años enferma y yo la he cuidado todos estos años, sin dejar de trabajar. Y podía hacerlo porque nuestro trabajo permite el teletrabajo y la conciliación. ¿Me explico? Es decir, yo tenía que ir los lunes, los miércoles y los viernes al tribunal, pero el resto pues podía estar en casa trabajando, ¿no? Eso para mí ha sido la vida. ¿Me explico? O sea, permitirme cuidar a mi mujer y trabajar a la vez... que no he dejado de trabajar ni un solo día. Bueno, a lo mejor cuando alguna operación de ella y esas cosas. Eso para mí es fundamental. Quiero decirte, pero que yo lo reivindico para todas las profesiones. ¿Me explico? Sí. O sea, me parecería estupendo que en la época en que estamos entrando, que bueno, pues que por desgracia cada vez somos más mayores y cada vez vamos a tener más enfermedades y tal, pues permitir que no sea un blanco y negro. No sé si me explico. Que te permita a lo mejor pues adaptar un poco tu puesto de trabajo. A lo mejor en mi caso no hacía falta, pero otros puede ser, ¿no? Yo siempre he dicho, hombre, si yo fuera fresador en una fábrica, pues no podría haber cuidado a mi mujer. No sé si me explico. Era así de sencillo. Si el de trabajo te lo ha permitido. Luego la vida personal es fundamental para un juez, porque tú vas viendo las cosas. O sea, no es lo mismo un tío de 28 años, pues eso es evidente, y un tío de 61. Ni piensa igual. Yo creo que te adaptas mucho más a las circunstancias cuando eres más mayor, porque has vivido más. No te piensas que no estás en la misma posesión de la verdad que cuando tienes 28 años, gracias a Dios, porque sabes que dudas, porque sabes que
que puede venir una persona que te lo explique mejor y que lo entiendas, en fin, la situación no es la misma. Entonces yo creo que eso para un juez es fundamental. Y es más, reivindico mucho también que mientras el juez lo pueda hacer, dilate su jubilación. Porque esta época mía, igual a mí me pasa mucho que me olvido muchas cosas, ¿vale? Pues no me olvido, lo tengo que decir. Veo un amigo por la calle y digo, este hombre, ¿cómo se llama? Si es que no me acuerdo. Oh, te tengo que dar un truco, pues. Ah, vale, pues me lo Ahora darás. te lo daré. Pero sin embargo, yo creo que tenemos ese pozo de tantos años de trabajar que te permite a lo mejor resolver las cosas con más placidez, con menos estruendo. Vale, yo creo que es un buen momento para resolver las cosas. Siempre que hayas vivido, bueno, en esa circunstancia, ¿no? Que has vivido. Yo creo que un juez tiene que haber vivido. A mí eso de que un juez esté en una cápsula de cristal, a mí eso no me va. Un juez tiene que vivir, tiene que salir, tiene que entrar, tiene que jugar al fútbol, tiene que no jugar al fútbol. En fin, tiene que tener una persona, cuanto más esté en el mundo, mejor va a resolver. Algún gracioso te habrá dicho que seas árbitro en el partido, seguro. Y no lo sería, y no me ha gustado nunca. Eso vamos. A mí me ha gustado jugar. El árbitro me parecía un horror. Que esto se llama morir de éxito. Y al final a mí me interesa mucho la visión que tienen del éxito las personas que van pasando por aquí y de sus diferentes profesiones. Para un juez, ¿qué es tener éxito? Como eran los deberes, este sí lo he pensado. Para mí éxito es un concepto exógeno. Y yo creo que te lo voy a intentar explicarlo. No lo he leído en ningún sitio, ¿eh? Sí. Pero seguro que lo habrá dicho otra gente. Para mí éxito me parece algo que viene de fuera. Es decir, profesionalmente, ¿eh? Cuando a ti te ven que has triunfado. No que te veas tú, sino que te ven de fuera, ¿vale? Picaronamente sería que te tengan envidia. Sí. Eso es para mí el éxito, ¿eh? Yo eso ya te puedo asegurar que lo he tenido. O sea, no quiero tener una falsa modestia. La gente te mira, eso lo ves, lo compruebas. Sí. Exacto. Y éxito personal es otra cosa que no tiene nada que ver. ¿Qué es para ti el éxito personal? El éxito personal es levantarte por la mañana y estar feliz. Y decir, he hecho lo que tenía que hacer y bueno, y no tiene nada que ver con el éxito profesional, a mi modo de ver, ¿eh? Que muchas veces se relaciona, vale. Que yo igual lo he relacionado, pero a mí tener éxito en la vida no es tener éxito en la profesión, ¿eh? Dicho de otra manera, yo cambio millones de cosas de mi vida personal por no haber tenido éxito en la profesión. Eso vamos, sin dudarlo, ¿eh? A mí me parece que éxito en la profesión es algo, bueno, que está bien, pero no es lo más importante. Lo más importante es tu éxito en la vida, crear una buena familia, tener una buena red de amigos. Eso es lo importante. Que a veces lo haces con la profesión, no te digo que no. Luego también, yo creo que voy a decir una cosa. Tampoco me ha importado mucho lo de la profesión, ¿eh? También lo digo. No. Quizás el éxito, ¿no? No me ha importado. Yo fui presidente de sala pues porque veía que era mi sitio, que tenía que hacerlo. Y como era del Supremo, pues ya estás en un sitio que dices, bueno, pues tengo que hacerlo, ya está. Pero no es una cosa que me mate. Ya lo digo con toda claridad, ¿eh? Prefiero millones de veces que no hubieran pasado cosas en mi vida personal, o en fin. O por ejemplo, vamos, que mis hijos sean más felices. Esas cosas, vamos, yo no tengo ninguna duda. No. Y yo creo que también es una de las formas de que las cosas te vayan saliendo bien. Eso yo también lo entiendo. Porque si empiezas a pensar más de la cuenta, maquinar, y tengo que hablar con este, y tengo que hacer no sé qué. A mí con esto del Supremo me dicen muchos, pero has hablado, has llamado. Ah, sí, no también se puede llamar al Supremo. Hombre, claro, Oye, llama al del Supremo, macho. Has llamado. Digo, pues no he llamado a nadie. No sé, los que me conocen, pues me conocen y ya está. Y llevo toda la vida aquí. Gracias a Dios, los que están ahí me conocen. O sea que, en fin. Y ahora con esto del podcast, mucho más. Vas a ver, ¿me dejas que se lo mande? Sí, por supuesto. ¿Qué consejo le darías al Juan Carlos jovenzano que empezó todo? Ostras, pues no sé, no me había planteado eso nunca. Yo he sido muy feliz, no le daría... No sé. Es que como además hay una cosa que siempre me ha preocupado mucho y que he cumplido, que es lo de no quitarle tiempo a mis hijos, por ejemplo, que creo que he cumplido, ¿eh?
Pues poco más. Y a lo mejor, pues algunas tonterías de... o la familia, cosas que no has hecho bien y, bueno, que podía haber hecho mejor. Pero bueno, tampoco muy importantes, menores. Yo no creo que... Tuve suerte con la profesión, eso sí es cierto. Me ha permitido ser muy feliz, conocer a mucha gente. Pues no sé. A lo mejor le hubiera dicho una cosa, no fumes. Fumaste, pero ahora no fumas. No, pero fumé mucho. ¿Sí? Mira, eso se lo hubiera dicho al Juan Carlos joven, que nos parecía que nada nos podía perjudicar, ¿no? Le hubiera dicho, no fumes. Eso sí lo hubiera dicho. Lo de beber ya no me atrevo tanto. Una cañita de vez en cuando. Sí, por eso, de beber ya no me atrevo tanto. ¿Eres muy crítico contigo o te tratas bien? No, me trato bien. No, soy bastante petardo. Para mí mismo soy un petardo. No soy muy crítico conmigo. De hecho, debería serlo. Hay algún amigo que me dice, es que tú, Juan Carlos, nunca pierdes la oportunidad de hacer el ridículo. O sea que... Por eso vienes al podcast, ¿no? Por eso vienes al podcast. Sí. No tengo ningún... A ver, no soy especialmente crítico conmigo. Hace mucho tiempo que perdí la vergüenza, que eso... Tuve mucha vergüenza, de joven. ¿Sí? Sí, era un tío vergonzoso, aunque no lo parezca. Sí, ahora, quiero decir. Y la perdí un día y ya está. Hasta hoy. Sí. Entonces, no soy especialmente crítico. Que me gusta terminar con ciertas cosas y es que yo creo que la gratitud es muy importante. Y leyendo sobre gratitud apareció una psicóloga que leí que decía que fisiológicamente cambiaba el cuerpo cuando eras agradecido. Cuando dabas las gracias y te bajaba el cortisol, te subía la empatía, hacía no sé qué. Te subía fisiológicamente determinadas cuestiones. ¿A quién darías tú las gracias? ¿A quién le debes un gracias? Vitalmente. Hombre, a mi mujer. Joder, no pensaba que me iba a emocionar, perdón. No perdones en absoluto. Sí. Y bueno, a mis hijos, a todos los compañeros, a mucha gente. Yo soy una persona especialmente agradecida porque creo que la vida a mí me ha sonreído, aunque no en todo, en la mayor parte sí. Entonces, pues bueno, le daría gracias a mis compañeros que están todo el día conmigo aguantándome, a los amigos, que tengo muchos amigos. Pero yo creo que encontrar una persona con la que has convivido toda la vida, eso es un regalazo. Eso es un regalazo, vamos, yo... No me parece que... bueno, al Juan Carlos de aquella época le diría, acertaste, muchacho. Eso le diría, acertaste, porque yo fui muy pesado con mi mujer, ¿eh? No me quiero acabar ahí tan triste. La peleé mucho. Era muy guapa, es muy guapa mi mujer y la peleé mucho. Y bueno, a mí me parece que eso es un regalazo de la vida, que puedas convivir 40 años que estuve con mi mujer y bueno, formar una familia. En fin, eso es un regalazo. Eso tienes que estar agradecido porque eso, por desgracia, no es tan común, por lo que yo estoy viendo, ¿sabes? Para mí ya es una mochila que me queda por siempre. No sé si me estoy explicando, ¿no? Es una cantidad de recuerdos, de cosas, que en esta época además, hombre, a mí lo único que a mí me molesta que sí, a veces, y siempre lo pienso, ¿no? Digo, joder, igual ahora me hacen del Supremo y no está ella, o mis padres, por ejemplo, ¿no? Que también faltan. Bueno, pero la gratitud, yo siempre, sí. Y a toda la gente que se ha portado bien conmigo, que han sido muchos, ¿sí? Quiero decirte que yo tampoco... Es que yo prácticamente, como decía aquel papá, ¿pero tú con quién te llevas mal? Pues tengo un vecino ahí que no sé... Pero tengo que conocerle. Yo creo que con una caña se apañaba. Sí, efectivamente, pero bueno, eso es. Que aquí siempre nos gusta pedir un consejo al entrevistado anterior, o sea, al actual, para que se lo dé al siguiente. Y no te lo vas a creer, pero el entrevistado anterior, sin saber quién eras, te dio un consejo que es que sea justo. Ahí va. Digo, no puede ser. Nos mirábamos y decíamos, no puede ser. Que sea justo en sus decisiones. Vaya, ostras. Y fue... ¿Y no sabía que era yo? No. Alberto J. Schumacher, investigador contra el cáncer, que dijo que sea justo. Y no sabía que eras tú. Y ahí yo me moría de la risa por dentro. Porque tú sí lo sabías. Sí, yo lo sabía. ¿Qué consejo le darías al siguiente entrevistado que no sabemos quién es? Joder, pues no sé si voy a acertar, no sé. Yo siempre pienso que la vida hay que vivirla intensamente. Hay que ser intenso.
Y intenso implica ser muy abierto. Yo le daría ese consejo, ¿no? Que sea abierto, intenso en sus relaciones con la gente. Eso me parece que a mí es lo que más satisfacciones me ha dado. Y a cualquiera, es un consejo que doy a cualquiera. Quiero decir que no sé quién va a ser el próximo, pero pues que sea intenso y agradecido. Yo creo que es lo, como tú decías, me parece también de lo más importante. Juan Carlos Zapata, muchísimas gracias por venir. ¿Sabes la sensación que tienes de que podrías estar 5 o 6 horas hablando, que no se acaba la conversación y que estás súper a gusto? Pues esa es la que he tenido este rato, y espero que la tengas tú igual. No, Michel, ha sido un placerazo. No sé la cantidad de tonterías que he dicho porque estaba ahí como en mi casa, pero muchas gracias, la verdad es que ha sido un placer. Te lo agradezco. Muchas gracias.